A jugar, ¿verdad o mentira? Algunos tiburones no pueden dejar de moverse. Es verdad. Ojalá distinguir lo verdadero de lo falso fuera tan simple y tan inofensivo. La realidad es mucho más inquietante que un acertijo infantil. La oleada de mentiras con aspecto de verdad que inunda las redes sociales no solo ha difuminado la frontera entre lo cierto y lo incierto, sino que puede provocar un grave problema de salud pública. Y eso no es un juego de niños. Era mentira. ¿Cuántos bulos creen que han circulado por redes sociales desde que se declaró la pandemia el pasado mes de febrero? 580. Ese es el número de fake news desmontadas hasta ahora por la plataforma de verificación maldita.es. 580 en solo 4 meses, o lo que es lo mismo, 5 bulos diarios, es decir, una mentira cada 4 horas. Siempre que hay una gran crisis surge la desinformación. Vemos muchos bulos. Pasó, por ejemplo, el año pasado durante las protestas en Cataluña y en este caso ha pasado también y a un nivel incluso superior porque la cantidad de bulos y desinformación que hemos visto circular es enorme y nos han estado llegando hasta 1000 mensajes al día a través de WhatsApp cuando normalmente nos llega una media de 250. Mentiras con un grado de peligrosidad inédito hasta ahora. ¿Cuáles han sido los bulos más peligrosos que han circulado? Creo que los relacionados con las falsas curas para el coronavirus o que desincentivan medidas de prevención o métodos que sí funcionan. Por ejemplo, ahora mismo estamos viviendo un momento en el que se está intentando desincentivar el uso de la mascarilla, diciendo que no sirve o que provoca hipoxia, que es falta de oxígeno. Esos bulos son peligrosos porque pueden afectar a la salud de la gente. O, por ejemplo, métodos como que tomar agua tibia elimina el coronavirus puede llevar a pensar a la población que haciendo eso no tiene que preocuparse por la enfermedad cuando es algo de lo que no hay ninguna prueba. Una de las consecuencias de la gran cantidad de bulos es la desconfianza en los mensajes que dan las autoridades sanitarias. Muchas personas que han acudido a remedios milagrosos, incluso derivados de la lejía, porque les prometían que eso les iba a prevenir o curar el COVID-19 y eso pues tiene consecuencias para la salud. Naturalmente ya casi nadie miente a través del correo electrónico, mucho menos por SMS. Cualquier manipulación que se precie ha encontrado el vehículo idóneo: WhatsApp. Y ahí es donde está el error. Lo que viene por mensajería instantánea no debemos considerarlo información. Nosotros tenemos que verificar la información de dónde nos llega, no contribuir, como decía, a esa redistribución de un contenido que no hemos verificado y, por supuesto, siempre acudir a las fuentes oficiales para poder comprender lo que está pasando. Cuando el pasado mes de abril la policía reveló la existencia de 1,5 millones de cuentas falsas en las redes sociales, saltaron las alarmas. El ministro de Justicia sugirió entonces la posibilidad de reformar los instrumentos legales para combatir el creciente fenómeno de las fake news, una tarea compleja. No siempre es fácil saber quién está detrás de un bulo o de una desinformación. A veces podemos ver quiénes lo difunden en redes sociales, pero no se puede saber quién es la persona que lo ha iniciado. Los especialistas apuestan por el modelo legislativo alemán, que combina la promoción de protocolos de autorregulación con la imposición de fuertes sanciones a las plataformas que permitan o no controlen la difusión de contenidos falsos o delictivos. A ellos es más fácil controlarles. Lo que es muy difícil controlar son las conversaciones interpersonales en grupos, tipo WhatsApp, Telegram, que son privados. ¿Por qué? Porque eso solo se denuncia a través de una persona que recibe ese mensaje y es la que lo hace constar en policía, en juzgados, en fiscalía. Y eso es muy complicado. Y más complicado aún, atribuir delitos. La difusión de bulos en redes sociales no está tipificado como tal en el Código Penal. De hecho, no se ha dictado una sola condena en nuestro país por ese motivo. La única forma de combatir penalmente un bulo es que la mentira se ajuste, en intención y consecuencias, a los delitos ya existentes: injuria, calumnias, odio, desorden público o estafa, por ejemplo.
Si yo pongo que si te lavas las manos con limón, te crea una película que te va a proteger para siempre, es una estupidez, no es delito, es tontería, está en la gente que se lo quiera creer o no, pero no. Otra cosa es que yo diga, mira, y yo te lo voy a vender en un botecito con unas ampollas, entonces sí estaríamos con un delito que sería de estafa. Si ese producto encima es perjudicial para la salud, también estamos con un delito contra la salud pública. Y si encima me hago pasar por médico o por un profesional, encima estoy en intrusismo, estaría cometiendo el delito. Pero en sí, si yo digo, esto se cura con esto, en principio no es nada. Ni siquiera cuando ciertos profesionales sanitarios han sido señalados como divulgadores de falsedades en redes sociales. Por ejemplo, tenemos un médico muy influyente en redes sociales que ha lanzado todo tipo de desinformaciones. Primero que esto era un caos, que íbamos a morir todos, luego que no había que utilizar las mascarillas. Tenemos otro médico jubilado que decía que había que tomar vaos para evitar la COVID-19. Tenemos también a antiguos premios Nobel, por ejemplo, de Lou Montaner, que ha dicho que el virus era fabricado en un laboratorio. Un juego al límite de lo permisible en el que los actores se mueven cómodamente, amparados en la impunidad que les concede el vacío legal existente. Claro, si no estamos hablando de un delito de odio, no hablamos de que discriminen a nadie, no hablamos de injurias o calumnias, ya sea particulares, no hablamos de integridad moral, no hablamos de falsedad documental, en principio sí. Empezaré a contarte algunas cosas locas y tendrás que adivinar si es verdad o mentira. La pregunta es, ¿qué razones les empujan a expandir una mentira a sabiendas de que lo es? Una de ellas, la motivación económica, por ejemplo, que te quieran vender un supuesto producto milagroso que va a curar tu salud, pero mienten sobre ello. Otra de las motivaciones la llamamos la pura maldad. Y otra, que es la que más peligrosa nos parece, es la que pretende crear un caldo de cultivo para difundir ciertas ideas que pueden ser políticas, por ejemplo. Esa es la que más peligrosa nos parece. El asunto es delicado. El legislador deberá hilar fino para que la futura reforma penal no entre en colisión con la libertad de expresión y el derecho a ofrecer y a recibir información. Claro, es que hay noticias, hay mensajes, hay memes que son incómodos, pero no son delictivos o no son del todo mentiras, son una apreciación que tiene una persona, o la persona que los difunde o el grupo que los difunde. Eso no se persigue, ¿verdad? Que la información, tenemos derecho a la información veraz, no a cualquier tipo de información. Pero también es verdad que la sátira, la crítica, el meme o el mensaje humorístico también tienen cabida, no se puede perseguir. Otra cosa muy distinta son los bots, es decir, perfiles falsos de personas inexistentes generados artificialmente para crear corrientes de opinión a favor o en contra de cualquier asunto, ya sean medidas del gobierno, recomendaciones sanitarias o marcas comerciales. Podríamos estar hablando de grupos o organizaciones criminales, porque ahí siempre hay una finalidad económica o puede haber una finalidad política de afectar a algo. Eso sí podría ser considerado como delito. Entonces eso ya sí que es una planificación, o sea, la granja de robot que crea miles de identidades que fomentan determinada corriente de opinión, sí puede ser delictivo. Y eso es lo que más preocupa. ¿Por dónde empezar? La solución más eficaz para poner coto a la crisis informativa y de credibilidad que padecemos puede estar en nuestro propio comportamiento. Los principales responsables de que se difundan las fake news somos los usuarios. O sea, los usuarios tenemos una responsabilidad y deberíamos ser los primeros filtros, porque cuando nos llega a nosotros a través de nuestras redes sociales, muchas veces lo que hacemos es reenviar automáticamente y de esa manera estamos contribuyendo a amplificar una información que probablemente sea falsa. Entonces es muy importante pararnos a pensar antes de compartir algo, si no estamos seguros, si no sabemos de qué fuente viene, si no tiene un link que nos lleva a una fuente fiable, no lo compartamos, porque así es también como se frena la desinformación. Ojalá el mundo que nos rodea solo nos planteara acertijos ingenuos. Las lágrimas de cocodrilo son dulces. Era mentira. Muy bien. En redes sociales no es tan fácil. Lo falso parece verdadero y lo verdadero se diluye sin remedio en una selva de datos inconexos. Y aún así, bastaría con no rebotar un bulo para desactivar su efecto. Porque no hay epidemia sin contagio. Es importante no olvidarlo.